Hola a todos, espero estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a dar una opinión, no será un tipo resumen. Y antes que nada quisiese aclarar esto, ya que se puede llegar a confundir. El tratar de recabar y decir todos los datos, las citas y la bibliografía que este libro alberga, sería necesario un video más largo. Y por el tiempo de este video simplemente me voy a limitar a dar una opinión política y una visión sobre este libro, sobre algunos aspectos que yo considero importantes y sobre lo que yo considero que es más interesante de este libro, que es la visión política actual mexicana y lo que este libro nos dice, y un poco de historia para darnos cuenta de todo esto. Antes que nada, pues el libro es el de Hernán Cortés, de Juan Miguel Zunzunegui, un libro muy interesante que se los recomiendo a todos si es que tienen la posibilidad el poder leerlo. Pero vamos a comenzar esto. La conquista de México siempre se ha utilizado siempre se ha politizado bastante. Se ha politizado de una forma, digámoslo así, abismal para unos determinados fines. Digámoslo así, que hasta algunos lo consideramos una cortina de humo cuando un gobierno está escondiendo, digámoslo así, cuestiones oscuras y no tiene a quién, digamos, darle la culpa de esos determinados problemas, y se delimitan a simplemente recurrir al pasado para cubrir las faltas del presente. Vamos a presentar a dos personajes muy importantes, que estos personajes, digámoslo así, son muy relevantes en cuestión de la historia de México, ya que estos personajes son como que, digámoslo así, los detonantes. Antes que nada, antes de decir estos personajes, perdón, vamos a dar un contexto de cómo era México antes de 1794 y cómo se percibía al conquistador Hernán Cortés. Hernán Cortés era, digámoslo así, antes de 1794 una especie de héroe de la patria, como podría considerarse hoy Miguel Hidalgo, o inclusive un rango más arriba, ya que de él depende todo lo que somos ahora mismo. Si no hubiera sido por Hernán Cortés, no seríamos lo que somos ahora. Ahora, esto no por esto quiero decir que estoy reconociendo los errores que tal vez se tuvieron en el pasado, pero tal vez reconocer que si de no haber sido por Hernán Cortés, no seríamos nada justo ahora. Bueno, esa es la imagen que se tenía antes de 1794 y que perduró mucho tiempo antes de que sucediera lo que voy a contar a continuación. Hernán Cortés era visto como uno de esas personas que llegan para hacer historia, digámoslo así, un tipo Carlomagno, un tipo Napoleón Bonaparte, una persona que dio origen a un nuevo mundo, a una nueva cosmovisión, a una nueva, digámoslo así, organización de las personas, a un nuevo estilo de vida, y por lo tanto era tratado como tal, como un descubridor, como lo que respecta y lo que era Hernán Cortés. Ahora, ¿cuándo es cuando todo esto cambia? Porque ya sé que algunas personas pueden decir, es que México nació para ser conquistado, pero no es así. México antes de 1794 tiene una visión muy clara de su historia. Bueno, respecto a las personas que podrían estudiarla. Una visión muy clara de su historia, sintiéndose no menospreciados por su historia, sintiéndose como lo que son, mexicanos, simplemente. Tenía una visión clara, hasta se sentían orgullosos de lo que eran, sabían de dónde venían, sabían de dónde procedían, les gustaba saber de dónde procedían. Hernán Cortés no era un enemigo de la patria, público, como lo que nos quieren hacer creer con la determinada llamada leyenda negra. Ahora vamos a presentar a dos personajes, ya que explicamos el contexto antes de 1794, que se llamaba Joel Poinsett, que era el embajador de Estados Unidos en aquel tiempo en México, y, y otro personaje muy importante que fue Servando Teresa de Mier. Este Servando Teresa de Mier era un sacerdote que predicaba y que básicamente era un convenenciero respecto a las situaciones políticas que pasaban en esa época. Ahora que tenemos estos dos nombres, vamos a explicar un poco lo que hacían. Joel Poinsett básicamente era un embajador de Estados Unidos, entonces simplemente sus acciones se derivaban y concluían para una determinada conveniencia de Estados Unidos. O sea, no es que él quisiese tener una amistad muy buena con México, sino que simplemente era un infiltrado que actuaba a base de la conveniencia de Estados Unidos. ¿Y qué quería este Joel Poinsett? Joel Poinsett básicamente lo que quería era perjudicar a México, ya que México, dada la situación geográfica y dada el tiempo en el que estaba, tenía la opción de volverse un imperio, tanto como el imperio anglosajón en ese tiempo, y lo que quería hacer Joel Poinsett básicamente era delimitar y delimitar su política y limitar su mente en cuestión a su historia. Ahora, Joel Poinsett simplemente quería que México no se volviese, digámoslo así,
potencia para ellos poder expandirse aún más, ya que desde ese tiempo Estados Unidos tenía visiones imperialistas, como la sigue teniendo, y no quiero decir todavía que esté mal o que esté bien. Obviamente en ese tiempo, pues digámoslo así, actuaba a base de la conveniencia de su país, que era los Estados Unidos de América. Bueno, John Poinsett básicamente lo que hizo fue infiltrarse en la política mexicana y en la mente usando estrategias muy importantes. Decía que para infiltrarse en la mente de los mexicanos había que generar una leyenda sobre la historia de México, y esta leyenda sería una narrativa vergonzosa con una raíz putrefacta que debía ser rechazada, una historia sobre sus terribles orígenes hispanos, una versión que los hiciera repudiar su pasado y los mantuviera en lucha contra sí mismos. Estoy citando lo que dice en el libro. Una historia de contradicción y guerra, de sometimiento y conquista, de derrota, construir un pasado fatídico que hiciera imposible vislumbrar el futuro, fabricar un pecado original en el ánimo mexicano, una marcha de culpa que los incitará a negarse a sí mismos. El que controla la historia sabe que infiltrarse en la mente de las personas es muy útil para así tratar de socavarlos y derrotarlos más fácilmente, ya que al sentirse avergonzoso de su historia los hace prácticamente no vislumbrar el futuro en cuestión de la mente, y hablando de la mente en cuestión psicológica, los hace, como digámoslo así, bueno, si fui conquistado, como que tienen un sentimiento de recelo que los impide hacer avanzar, digamos, lo que nos trata de decir lo que hacía John Poinsett. Y básicamente Servando Teresa de Mier simplemente era una de esas personas que estaban en contra del régimen, ya que en ese tiempo estaba Agustín de Iturbide, que duró muy poco en el poder, pero lo que querían era hacer una federación que junto con Guadalupe Victoria, con Vicente Guerrero, con Antonio López de Santana, con Servando Teresa de Mier, simplemente querían destituir al poder para ellos quedarse en el poder y para volver a derramar, digámoslo así, un poco de independencia. Lo que se les prometía a las personas en ese tiempo era una independencia del régimen español, como en muchos otros países, liberarse de la corona, del yugo de la imposición que se tenía en ese tiempo. Es una causa loable, solamente que aquí en México se usaba para los fines de los propios españoles que estaban en México. Ahora, a 6 meses de que se hubiera hecho la independencia, que ya estamos hablando de 1800, los 20, en cuestión de eso, a 6 meses de haber derrocado al tirano, entre comillas, el México ya no era el imperio y aún no era república, era un caos absoluto, dado que su política todavía estaba infiltrada y estaba muy, muy caótica. Y pues obviamente el pueblo se frustró, dado que los esfuerzos todavía no se veían reflejados según como se decía la prensa. La culpa, dijeron los altos del poder, es de los españoles, dado que era necesario señalar un símbolo para descargar sobre él toda la furia. Había que desgraviar las ofensas quemando el cadáver de Hernán Cortés. Y ahí nos damos cuenta desde dónde viene esta leyenda negra que Inglaterra implantó a España y que Estados Unidos luego implantó a México. Viene desde un fin político de utilizar la leyenda negra para enmascarar los actos y los actos malvados de las personas que están aquí en México. Si me explico. Desde ese tiempo, que ya era un tiempo que celebró la independencia, 1810, después se siguió viendo como que no había frutos de esa independencia. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente se hizo culpar a alguien. Culpar a alguien, que en este caso, ¿quién fue? Los españoles. ¿Y qué más? Con una leyenda que ya estaba escrita, que ni siquiera es original, que con la propia leyenda negra que implantó Inglaterra a España. Entonces, lo que se hizo simplemente fue intentar culpar a Hernán Cortés de los males que se tenían en ese tiempo. Y no solamente es culparlo, sino que se intentó quemar su cadáver, y los restos de Cortés querían ser quemados por la tribu para, no sé, necesitaban un símbolo para tratar de descargar la furia que tenían entre ellos. Entonces nos damos cuenta de esto y volvemos al presente. El presente es algo parecido, ya que ahora simplemente se intenta entregar la culpa a unos determinadas personas, que son en este caso los españoles, para tratar de borrar los problemas presentes. Pero ahora que tenemos el contexto histórico desde donde viene todo esto, podemos darnos cuenta que esto no es más que una farsa, ya que no porque hayan pasado determinadas cosas en la historia significa que algunas personas son malas o que algunas personas son buenas, sino que simplemente aceptar nuestra historia, aceptar de dónde venimos sin avergonzarnos. Y lo que dicen, por ejemplo, el presidente de la nación en esta época, se ha visto muy en contra de los españoles, dado que él
es una muestra perfecta de lo que es la leyenda negra. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.